Muy bien. Dándole las buenos días nuevamente pues a cada uno de ustedes, mis queridos alumnos. Nuevamente nos estamos pues conectando, nuevamente estamos nuevamente tratando ¿no? de poder explicar la clase solamente ¿no? El día de hoy pues martes 24 de agosto del 2021. Nuevamente estamos retomando nuestra clase de historia, pues, ¿no? Y hablamos pues justamente en el curso de historia pues justamente no acerca ¿no? de los acuerdos bilaterales entre estos dos países, pues ya, entre estos dos países, Perú y Bolivia, pues, ¿no es cierto? Y el tercero era Argentina, pues, pero Argentina no se quiso unir porque tenía problemas, pues, ¿no? Había problemas, entonces tendrían que primero solucionar sus problemas para que pueda, pues, apoyar a este país, pues, ¿no? Y hoy día también tocamos el tema, pues, justamente, ¿te acuerdas que también te hice un comentario ¿no? en la clase pasada acerca, ¿no? Que hubieron cuatro hermanos, ¿sí? Cuatro hermanos, pues. Esos cuatro hermanos, eh, eh, a ver, como que ellos se rebelaron, como que ellos no estuvieron de acuerdo, ¿no es cierto? No estuvieron de acuerdo con la elección o la elección que estaba convocando, ¿no es cierto? Uno de los presidentes, José Balta, pues mis alumnitos, ¿ya? Entonces José Balta estaba convocando, ¿por qué crees que tú, José Balta, estaba convocando a elecciones? Porque en aquel entonces, pues justamente no se estaba volviendo un caos, imagínate, no podía controlar la situación, José Balta. Entonces, pero José Balta también ha sido, mira, también ha pertenecido, pues, mis alumnitos, ¿no es cierto?, al cuerpo militar. Él también fue un coronel en aquel entonces. Él fue un coronel de las Fuerzas Armadas, del Ejército, ¿me entiendes? Entonces, como que él no quiso, no pudo controlar, pues, justamente el desorden y el caos que hubo en esos tiempos, mis hermanitos. Entonces, ¿qué hace él? Él convoca elecciones, ¿entiendes? Entonces, mira, en el contexto, ¿no? de la elección, ¿no es cierto?, de los presidentes, entonces él pues convoca, mira, a elecciones y justamente sale elegido pues Manuel Pardo y Lavalle, ¿me entiendes? Entonces, y Manuel Pardo y Lavalle fue uno de los presidentes ya pues civiles, ¿me entiendes? Uno de los presidentes civiles que fue elegido, ¿por quién? Por el pueblo, pues, ¿no es cierto? Por la mirada del pueblo, pues. Entonces, ¿por qué tú crees que no estaban de acuerdo? Muchos sueños, Matías. ¿Por qué tú crees que no estuvo de acuerdo los militares? ¿Por qué tú crees que los militares, ellos así de pronto daban un golpe de Estado? Imagínate que cerraron el Congreso, mira, estos cuatro hermanos se cerraron el Congreso en aquellos tiempos, mira, mis niñitos, y lo sacaron a todos los congresistas a punta de baquetazos, imagínate. Terribles eran estos cuatro hermanos, ¿me entiendes? ¿Por qué ellos no estuvieron de acuerdo? Pues porque justamente te comentaba que ellos, por ejemplo, los ascensos, pues, los ascensos, los altos sueldos que ellos ganaban, pues imagínate como coroneles, como capitanes y qué sé yo, pues entonces ellos no estaban de acuerdo porque todo eso iba a cambiar, pues, al entrar un gobierno civil, ¿no es cierto? Por supuesto que tendría otros tipos justamente, ¿no? De estrategias o de cómo llevar justamente, ¿no? Las riendas, ¿no? Por ejemplo, del poder, tanto económico, social. Entonces no les convendría pues a estos cuatro personajes, donde ellos también eran coroneles, pues, estaban a cargo también, ¿no es cierto?, de tropas, ¿me entiendes? Y ellos pues también, claro, contaban con todas las estrategias, pues, me imagino. Pero gran parte del pueblo no estaba de acuerdo con él, pues, con ellos, ¿no? Estos cuatro hermanos justamente eran arequipeños, mira, fueron arequipeños, y en algún momento también ellos habían colaborado también, imagínate, mira, ¿te acuerdas, Nito? ¿Te acuerdas, por ejemplo, mira, en el combate 2 de Macho, por ejemplo, en la guerra con España? Ellos también habían sido uno de los colaboradores, ¿no es cierto? Uno de estos de los presidentes, pues. Entonces, el presidente José Balta, ¿me entiendes? José Balta, él también fue uno de los militares, fue un coronel también en aquel entonces, y también él había estado, pues, justamente, ¿no? Había llamado a uno de estos hermanos para que también colabore, inclusive fue ministro, creo que en aquel entonces, imagínate, ¿ves? Entonces, a él le dicen, pues, entonces a él le dicen que no convoque a elecciones, mira, esos cuatro hermanos dicen que él no convoque, que no lleve nada, que él se quede ahí en el cargo, pues, imagínate. Pero como
En ese momento no se pudo controlar, no según no el dato, la historia, él no pudo controlar ese caos, ¿cierto? Ese tremendo desorden que había en ese tiempo en el Perú. Entonces, imagínate, él convoca pues elecciones, ¿ah? Convoca elecciones y pues sale elegido pues justamente, ¿no? Este presidente, pues el presidente Manuel, ¿no es cierto? Manuel Pardo Lavalle sale elegido pues, en Estados Unidos, un gobierno civil, pues, ¿ya? Entonces ahí es donde estos señores se van a rebelar, ¿no es cierto? Y hacen su protesta, pues, ¿no? Protestan ellos, ¿por qué van a tener un civil? Y como te comenté, pues, como tenían un alto grupo, ¿ya? De soldados, tropas, entonces ellos hicieron, pues ellos querían hacer a lo que le da la gana, pues ellos justamente darle un golpe de Estado, ¿no? A José Balta, ¿me entiendes? Entran al Congreso, sacan a congresistas y todo, imagínate. Pero como te digo, el pueblo no estaba de acuerdo. Entonces, una vez que ellos pues toman como se revelan todas esas cosas, entonces toman preso a José Balta y entonces Manuel Pardo, pues justamente él pues estuvo pues prácticamente, digamos así, refugiado hasta que se calmen las cosas, pues, ¿no? Entonces, se vuelve un caos, pues, el pueblo en aquel entonces de Lima, pues, no, caramba, se levantó, pues, en protesta y estaban de acuerdo con el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Estaban en contra de estos. Entonces, como estos cuatro hermanos no tuvieron, digamos, haciendo el debido apoyo, ¿no es cierto?, de la gran población, entonces prácticamente como que se desintegra, digamos así, pues, ¿no? ¿No? Pero sí llegaron a apresarlo, pues. Llegaron a apresarlo a José Balta, lo tuvieron preso, mira él, ¿entiendes? Y en esta trifulca, pues, que hubo, ¿no? Justamente matan a uno de los hermanos Gutiérrez, y quedaban dos, imagínate. Uno de los hermanos, entonces una vez que toman la posesión por el Callao, se reparten, ¿no? Y toman no sé, por asalto diferentes entidades públicas, ¿me entiendes? Entonces, ellos no tuvieron el apoyo, entonces no tuvieron, pues, justamente también la vida capacidad, pues, estos coroneles. Y de pronto, Lima te volvió un caos, imagínate. Entonces, mira, uno de los lugares donde justamente también te comentaba, pues, donde era pues el lugar donde se sentía esa paz, esa tranquilidad, ¿entiendes? Donde casi todas las personas iban ahí justamente a este lugar, a este recinto, a un recinto religioso, que es la catedral, pues, no principal en el centro de Lima, ¿entiendes? No, supuestamente ahí las personas se iban ahí, nos vamos ahí, pues, ¿no? También por ahí he ido, he pasado, y también por ahí, imagínate, está la Plaza de Armas, está no sé, el Palacio de Gobierno, está la municipalidad, ¿no? Alrededor, entonces, donde hay mucha gente, pues se va ahí y se concentra, y en esos tiempos la gente, pues las plazas en aquellos tiempos eran llenas, se abarrotaban de personas, donde iban ahí a pasar momentos que digamos, ¿no? De tranquilidad, de esa paz, ahí, ¿no? En la catedral de Lima, en aquel entonces. Entonces, mira, niñitos, este acontecimiento, mira, sucedió hace pues 150 años, ocurrió en la historia, ¿no es cierto? El golpe de Estado, ¿no es cierto? Este golpe de los cuatro militares, que se dio pues un 22 de julio del año 1882 por los hermanos Gutiérrez, donde da un golpe de Estado, ¿no es cierto?, contra el coronel José Balta, ¿entiendes? Toman por asalto estos arequipeños, ¿no? Entonces, mira, niñitos, la gente, pues, la gente se volvió en protesta, pues, imagínate, hacen también igual, hacen, que te digo, también ellos se hacen protestas y ellos no están de acuerdo con estos militares, ¿ya? Entonces a uno de ellos también lo mataron, pues, a Balta también lo asesinaron. Balta estaba durmiendo en uno de sus reclusorios y lo mataron a Balta, fue asesinado por uno de sus hermanos, Gutiérrez, ¿no? Y en represalia, pues justamente el pueblo también tomó su protesta, ¿no es cierto? Y apresan, pues justamente a estos hermanos, mira. Y de pronto estos dos hermanos aparecen colgados, mira, mira, arriba, ¿no es cierto? Ahí donde la Catedral de Lima, en el centro de Lima, aparecieron colgados ahí, ahorcados ahí. Y toda la multitud, pues, del pueblo de Lima en aquellos tiempos, estaban ahí expectando, mirando, pues, imagínate, ese acontecimiento que pasaba. Jamás en la vida se había visto ese acontecimiento. Pero el pueblo tomó esa decisión porque justamente no estaban, pues, no estaban en lo correcto, ¿entiendes? Una vez que estaban colgados ahí en una viga, una de las partes altas de la catedral,
no sé si se lo cortaron las hojas y uno que soltaron las hojas, cayeron, mira, hacia el piso, o sea, las baldosas, imagínate, del piso, ¿me entiendes? De ahí fueron jalados, fueron arrastrados, hicieron también una barbaridad con estos hermanos, imagínate, ¿no? Por lo que había pasado este acontecimiento. Pues. Y uno de los hermanos, Gutiérrez, entonces él estaba escondido, pues, ¿ya? Porque el pueblo prácticamente estaba muy furioso, pues, estaba muy molesto. Entonces el pueblo como que estaba también protestando, ¿no es cierto? Y este señor, uno de los Gutiérrez, pasó por desapercibido. Mira, ¿qué había hecho él? Se había vestido tipo como un campesino, así por ejemplo, ¿no? Se había puesto su gorro, su sombrero, ¿no es cierto? Él también se había puesto no sé, para que no puedan conocer, pues, ¿no? Entonces, él en la multitud de la gente también estaba protestando, pues, haciendo ahí las vivas. Se habían mezclado ahí, pasando por el despercibido y para que no lo tomen preso, pues. Pero uno de sus colaboradores, ¿no? Y del entorno del presidente del pueblo, como que llega, pues, llega, ¿qué te digo? Reconocerlo. Y él gritaba, pues, viva, viva José Balta, viva, ¿no? Los ciertos, haciendo vivos, pues, para el presidente en aquel momento, pero lo llegan a reconocer ¿no? Este personaje, a Gutiérrez, y luego, pues, justamente fue apresado, ¿no? Ha tomado un preso y también, pues, hicieron muchas cosas con él, pues, ¿me entiendes? Hasta lo mataron, ¿no? De la gente en ese momento. ¿Ves? Entonces, ese es ¿no? el tema de hoy, el día de hoy, mis queridos alumnitos, que vamos a compartir, ¿no? sobre lo que es, ¿no? la rebelión, ¿no es cierto?, de los hermanos Gutiérrez, pues mis alumnos, ¿ya? La rebelión. Ahora, a ver, no, estamos compartiendo otro tema que no nos pertenece a nosotros, ¿ya? Ay, Las clases sí, sociales. esto no es, mis alumnitos. Estamos hablando de otro tema. Vamos a Eso ver. es de tercer grado de primaria. Sí, pues. Ese es el primer grado, ese es el tercer grado de primaria. Y ya se conoce este tema. Profesor, pero eso ya, las clases sociales sí ya hemos hecho ya. Y por los eso está diciendo que no, que se ha confundido. Los mestizos. Muy bien, aquí estamos, ¿ya? Muy bien, la rebelión de los hermanos Gutiérrez. Ahí chicos, confirmen si están ustedes ahí compartiendo, todavía no comparten. Todavía no, A ¿no? ver, espera. No, todavía no, profesor. Muy bien. No, profesor, todavía no. Ahorita no se desesperen, mis alumnitos. A ver, ahí estamos. Eso pasa cuando estamos en vivo, pues, ¿no es cierto? Muy bien, ya estamos chicos. ¿Estamos Sí, ahí o no? profesor. Muy bien, Sí. excelente. Muy bien, entonces ya estamos justamente, ¿no? en la explicación, bueno, estos son por los 3 o 4 hermanos, pues, ¿ya? Son Tomás, ¿no es cierto? Tomás Gutiérrez, Silvestre Gutiérrez, Marceliano y Marcelino Gutiérrez, pues, ¿ya? Esos son los 4 hermanos. Entonces, la rebelión de los 4 hermanos tuvo un triste final, como te expliqué, mis amigos, ¿ya? 4 militares muy violentos. ¿Qué digo? Un poco, a ver, vamos a usar ese término, ¿no es cierto? Un poco, un poco, Profesor, ¿le puedo hacer una preguntita, profesor? al final, mi estimado, ¿ya? Mi Muy estimado, bien. militares muy violentos, no tenían pues justamente la debida educación, pues para hacer el trato, que digamos, ¿no? Un poco déspota, así que digamos, ¿no? ¿No? Con las personas. Porque a veces, a veces por ser militares, mira, por ser militares, a veces ellos quieren tomar el poder, pues, ¿no es cierto? Ellos quieren que con su prepotencia, que con su forma de ser de ellos, entonces ellos quieren deshacer y controlar como les da la gana, pues. Eso es lo que hicieron los militares cuando ellos tomaron el poder. Entonces, quisieron tomar el poder a la fuerza, ¿ves? Hacia la prepotencia como el lugar. ¿Por qué? Porque justamente con el conocimiento que ellos tienen, porque justamente un militar está preparado, pues, mis niños, ¿para quién? Para estar frente, ¿no es cierto? A lo que es, por ejemplo, ¿no? A una guerra, por ejemplo, ¿no es cierto? Ellos son los primeros, pues. ¿No? El soldado, los militares están hechos para eso, pues. Ellos son los primeros a estar ante un evento de este tipo, de esta naturaleza, ¿me entiendes? Entonces, como son preparados para este tipo, ¿no? de acontecimientos, entonces ellos, con el alto poder que tienen ellos y su conocimiento, porque tienen que son aguerridos, que tienen que ser así un poco, ¿qué te digo? A ver, un poco frío, digamos así, entonces, mira, y con el mando que tienen ellos, entonces ellos justamente querían tomar el poder a la fuerza, pues. Entonces,
Y el golpe de Estado, mis niños, también te comenté hace un momento, el golpe de Estado hace que justamente no el asesinato al presidente José Balta, pues, niñitos, ¿ya? Entonces este acontecimiento, pues, te comenté, pues, justamente que se dio un 22 de julio, pues, en algunos estaban en 72, 71, ¿cierto? Se dio en el año el 22 de julio del año de 1872, donde, donde José Balta, donde estaba dejando de por medio la crisis política. ¿Pero por qué dejaba la crisis política? Te dije que se volvió un caos, no podía controlarse la situación. Entonces, la campaña electoral estaba justamente no en el año de 1871 y en el año de 1872, donde también aquí se había desbordado parte de la, no de la prensa, ¿no es cierto? Porque la prensa también es parte, ¿no es cierto? Es parte también, ¿no es cierto?, de informar, ¿entiendes? Al pueblo, pues, ¿no es cierto? Claro, al pueblo, de decir, pues, justamente, ¿no? La información veraz, verídica, pues, ¿entiendes? De la efervescencia de las reuniones públicas, ¿no sé? La conmoción en que justamente vivía el país entero en ese momento, pues, ¿entiendes? Entonces la prensa, ellos informan, pues, tienen que informarlos, ¿no es cierto? Para justamente tener todo el conocimiento. A ver, ¿dónde se va Gianfranco Fulca? Gianfranco Fulca, estamos en clase, por el amor de Dios. No se me salga del aula virtual. ¿Por qué se sale del aula virtual Gianfranco Fulca? Sí, profesor. A ver, le voy a retirar de la clase. Yo estoy acá monitoreando, no se tienen por qué parar de su sitio. ¿Eh? Acuérdense que estamos frente a frente, estamos acá, estamos interactuando en la clase, en vivo. ¿Ya? Así que hagan la idea que yo estoy al frente y ustedes están acá. Así que si desea usted irse a un lugar, por lo menos me pide permiso, pues, por el amor de Dios. Si quiere irse de repente a hacer sus, no sé, servicios higiénicos, algo, una urgencia, pida el permiso, pues, por amor. ¿Sí? Yo también cuando salgo con una urgencia tengo que tener que avisarme, no voy a salir por salir. Muy bien, entonces, bien, mis niños, ese es el acontecimiento, pues, que sucedió, pues, ¿no? Entonces, es una conmoción del país entero, porque también la prensa era parte también que tiene que informar, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno de José Balda, justamente, él, claro, mira, ¿qué pasó también? La prensa también se vio un poco, ¿qué te digo? Un poco movida, no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque Balda había cerrado, mira, cerró todos los diarios, ¿me entiendes? Que apoyaban en algún momento a quién, al candidato Manuel Pardo, pues, ¿no es cierto? Manuel Pardo y Lavalle, porque Manuel Pardo y Lavalle fue uno de los primeros presidentes justamente civilistas, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, en aquellos momentos estaba pues, justamente los diarios o la prensa, el comercio, mira, y nacional, el comercio es un periódico muy antiguo, de años, imagínate. Entonces, en esos tiempos, en esas épocas, hubo muchos cambios en el gabinete que también te había comentado, ¿no es cierto? Generaron una inestabilidad política, económica, social, imagínate, todo, pues, imagínate. Cuando hay una estabilidad, pues imagínate que el gobierno no se centra, por supuesto que las empresas, ¿no es cierto?, que están acá, no quieren invertir, pues, ¿por qué? Porque justamente no tienen la capacidad, ¿no es cierto?, de todas, por decir, ¿no?, de todas, por ejemplo, ¿no?, de suministro, pues, imagínate. Si no hay un ministro que no tiene la capacidad, imagínate un ministro de salud, un ministro de agricultura, y qué sé yo, pues, no, entonces no quieren invertir, pues. Entonces se volvió un caos, pues, ¿no es cierto?, en ese momento. Entonces así sucedió pues, ¿no? En el gobierno pues, justamente ¿no? de José Balta, donde cierra todos estos, ¿no? estos diarios, ¿no es cierto? Y también hubo muchos cambios ministeriales, donde se generó una inestabilidad política, como está sucediendo en otros tiempos. ¿Ves? Hoy estamos también pasando casi esos tiempos. Ahorita también, por ejemplo, no hay una estabilidad política que digamos. ¿Eh? Por eso que se han incrementado a veces no la subida de muchos precios, de muchas cosas. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Cuando un gobierno no se siente capacitado y no hay un gabinete estable que realmente se haga sentir, ¿no?, por el pueblo y tenga la capacidad, entonces, pues, tú como ves ahorita también estamos ahorita un poquito, ¿qué te digo? Todo ha subido, los precios de muchas cosas. No quieren invertir, pues algunas empresas se están yendo, imagínate. ¿Cuánta desocupación? Imagínate cuántas personas quedan sin trabajo, ¿entiendes? Entonces ahí viene pues, justamente el caos, viene la pobreza, pues, ¿ves? Ahorita como tú ves, también estamos viendo que mucha gente se sale a manifestar porque toda persona tiene derecho a manifestar, por supuesto con un orden, con un respeto, pues, ¿no es cierto? Tú puedes protestar, claro, un derecho, sí,
pero darlo con una debida, pues, no perjudicando también a otras personas que nada tienen que ver. Claro, pues. Ellos no tienen por qué pagar los platos rotos de otras personas, como del gobierno, por ejemplo, como ocurrió con este ministro, con este ministerio, ¿no?, de José Falta, que no tenía la capacidad, no tenía justamente, no había un gobierno y no había estabilidad. Entonces, el 7 de diciembre, entonces mira, Balta, ¿qué hace? Nombra como, mira, como un ministro de guerra a uno de los hermanos Gutiérrez, Tomás Gutiérrez, mira, ¿entiendes? Y después se le revela, ¿no? Que cómo ¿no? la situación, pues. Entonces, por supuesto que un militar, dice, era visto, claro, con mucho temor, con mucha, a ver, mucha, aparte de temor, aparte, ¿no?, por su forma de ser, pues un militar, él impone su orden. Y aquel, pues, que justamente no se de acuerdo, ellos están de frente, pues, no, a actuar, pues, así son ellos, ¿ves? Entonces, no estaba muy visto que, digamos, no, por el gobierno de José Balta, porque nombra justamente, ¿no?, a Tomás Gutiérrez como ministro de guerra. Y eso alarmó, pues, justamente, ¿no?, la posición, ¿no es cierto?, que estaba liderada por uno de los gobiernos civiles, que estaba, pues, Manuel Pardo y Lavalle. ¿Ya? Entonces, pues, te voy a preguntar, a ver qué cosas estás entendiendo. Muy bien, aquí no estamos, pues, ya, aquí estamos justamente claro, se dice los violentos. ¿Por qué? Porque, como te dije, no tenían la capacidad, ellos imponían su orden y su forma de pensar, y ellos, que en aquel momento ellos podían dar un golpe de Estado, ¿no es cierto? Una de las causas por las cuales el régimen de José Balda no hay estabilidad, pues, ¿no es cierto? No hay estabilidad, muchos conflictos, no hay mucha inversión, que digamos, ¿no es cierto? Y aquí, justamente, pues, y aparte que justamente del apoyo que le dieron los 4 hermanos coroneles, también le dieron apoyo, pues, y Tomás, Silvestre, Marcelano y Gutiérrez, justamente ellos dan las órdenes, pues, ¿no es cierto? Dan las órdenes justamente, ¿no?, a este ejército que justamente estaba conformado, pues imagínate, estaba conformado por 7.000 hombres, por supuesto bien armados, porque cada uno de estos hermanos tenían un cierto batallón, pues, ¿entiendes? Y ellos conocían las estrategias, ¿no? Y el golpe de Estado, pues, de estos hermanos Gutiérrez, también te comenté, que se dio un 22 de julio del año de 1872, siendo las 2 de la tarde, pues. Silvestre justamente entró a Palacio de Gobierno y toma justamente, no, por asalto, y toma preso, pues, justamente, no, a el gobierno de José Balta, pues. ¿Entiendes? Entonces, el asesinato de José Balta justamente se da, pues, ¿no?, en este contexto. Entonces, al saber la noticia de la muerte de uno de los hermanos Gutiérrez, Silvestre, Marcelino Gutiérrez, quien se encargaba de custodiar, mira, él custodiaba justamente, ¿no?, al presidente José Balta, ¿no es cierto? Y este señor, pues, justamente ordena asesinarlo, imagínate, mientras José Balta dormía en uno de sus, digamos, uno de sus, donde estaba él, no, preso. Imagínate, él dormía tan tranquilamente, fue acribillado, imagínate, fue acribillado a balazos, ¿no entiendes? Y su cuerpo justamente, pues, cayó al suelo, pues, ¿no? Entonces la noticia, pues, imagínate, la muerte de José Balta corrió tan rápido por todo Lima, imagínate, ¿ah? Y Marcelino entonces se dirigió ¿a dónde? Se dirige acá al Callao, pues, ¿no es cierto? A hacer nuevamente su protesta, pues, ¿no es cierto? Al ejército, pues. Entonces, pero aquí él justamente, él murió, pues, ¿no? Muere combatiendo justamente, ¿no?, con el pueblo, pues, porque todo Lima, todo el Callao se había sublevado, se había levantado, imagínate. Entonces, en este contexto, no él que también estaba en la protesta, él, pues, justamente muere asesinado por el pueblo, imagínate. Entonces Tomás Gutiérrez dejó el Palacio de Gobierno y se traslada a uno de los cuarteles que está por acá por la Victoria, Santa Catalina. Imagínate, hay un cuartel, pero no sé si te das cuenta por ahí. Yendo por ahí para allá, para la Victoria, por ahí por Gamarra, por ahí hay un cuartel, pues, muy antiguo. Santa Catalina, pues, ¿ya? ¿Y qué sucedió acá? Pues justamente aquí él, en medio, ¿no?, de una trifulca, en medio de un fuego de los fusiles y cañones, imagínate, Tomás y esos dos personajes abandonaron, pues, el cuartel de acá de Santa Catalina. Y Marcelino, pues, justamente uno de los más tranquilos, más pasivos, que digamos, de los hermanos. Entonces se refugia, dice, en casa de una amiga y logra salvarse de la furia del pueblo limeño, pues, mis niños. Mira, ¿entiendes?
Entonces, aquí, entonces, mira, acá en este contexto, entonces, Tomás Gutiérrez justamente fuga, por cierto, se fuga con el rostro, mira, con el rostro cubierto, como te dije, como un sombrero, tipo como un, a ver, claro, pues, tipo como un paisanito de la sierra, así, por ejemplo, ¿no? Ya, pues, justamente, no, claro, la gente de la sierra, pues, dicen, ¿por qué le dicen paisano, no? Porque justamente, bueno, unos, dependiendo de cómo lo digas, pues, ¿no? Si le dices tú paisano, porque es de tu tierra, ya. Por ejemplo, yo soy ya del norte, mi paisano del norte, pues, porque somos de allá. Pero ya si tú lo dices con una forma de desprecio es otra cosa, ¿no? Entonces acá ese señor se había cubierto pues, de paisanito, pues, ¿ah? Tipo pobrecito, así, por ejemplo, ¿no? Como un campesino, ¿no? Con su sombrero, ahí su vestimenta, pues, ¿no? Todo. Entonces él quiso pasar por despercibido, como te comenté en ese momento, o yo por las calles de Lima, él todavía gritando, vociferiando, ¿no? Que iba a Pardo, o sea, haciendo la vida a Pardo, pues, ¿no? Con el objetivo de poder pasar despercibido, pero sin embargo, tropieza, pues, tropieza con un grupo de oficiales y civiles que estaban justamente estaban a cargo, ¿no es cierto?, de uno de los coroneles, Domingo de Ayarza. Entonces, quien justamente lo reconoce inmediatamente y fue apresado, pues, imagínate, y lo llevan, pues, ¿no es cierto? Lo llevan y la gente, pues, imagínate, se le lleva encima, pues, a él. Claro, la gente se le fue encima. Entonces, imagínate, el triste final de estos hermanos Gutiérrez fue un 27, ¿no? Donde ambos, mira, donde ambos personajes, ambos hermanos, como te comenté en su momento, aparecieron colgados, imagínate, en una de las torres más altas de la Catedral de Lima, que también te había comentado, ¿no es cierto? Aparecieron ahí ellos desnudos, imagínate, y cubiertos, imagínate todo el cuerpo de heridas que sabía que le habían, imagínate, le habían tratado de dar, imagínate, una paliza de toda la población, pues, ¿no? Colgados ahí, imagínate. Y como te dije, pues no, justamente, nunca se había visto ¿no es cierto?, este acontecimiento, pues, ¿no es cierto? Jamás de un delincuente, jamás de dos personas, imagínate, colgados en la Catedral de Lima, imagínate que como te comenté, en un sitio, en un lugar donde ahí se siente la paz, la tranquilidad, muchas personas van ahí, imagínate, ¿no? Una tarde, una mañana, imagínate, se convirtió en un asesinato, pues. ¿Ah? ¿Por qué? Porque justamente el pueblo no estuvo de acuerdo, pues. Entonces estos dos personajes de estar colgados ahí, ahogados, imagínate, desnudos, luego cortarían la soga, pues me imagino, ¿no? Y cayeron hacia abajo, pues imagínate, ¿no? Hasta las baldosas, ¿no? Estrellados ahí. Luego, mira, luego, ¿qué pasó con sus cuerpos? Luego sus cuerpos fueron quemados, imagínate, ¿ah? Los quemaron, los patearon, los arrastraron, hicieron de todo con esas personas. No sé, habrán sido no sé cómo habrán sido ¿no? En el tiempo ¿no? de la vida militar, habrán sido muy, muy terribles, pues no para que hagan esto. Y el tercer hermano, sí, él pudo jugar, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Dice Fuego, dio cabida justamente a un tercer cadáver, que fue justamente ¿no? de Marceliano, pues. Mira, uno que estaba enterrado ahí, acá en el Callao, imagínate, en el cementerio de Baquija, de Carrillo, lo sacaron al cadáver, igual también hicieron. Mira, claro, una vez que la situación, nuevamente vino la normalidad, este acontecimiento tan, digamos, tan inhumano que pasó, ¿no es cierto?, en Lima, ya pues toma la posición Manuel Pardo y Lavalle, donde justamente hizo ¿no? su entrada a la capital y asumió el mando el 2 de agosto del año de 1872. Él toma justamente el poder, siendo el primer gobierno civilista pues del Perú, mis amiguitos. ¿Eh? Mira acá, por ejemplo, mira, aquí están, mira, esta es la catedral, pues imagínate, mira, de Lima, en los años, hace 150 años que ocurrió esta cosa. ¿Me entiendes? Así es mira, la catedral. Y en estas partes altas de acá, ahí, mira, como tú ves, ahí fueron colgados todos los dos hermanos Gutiérrez, ¿me entiendes? Y la multitud de la gente, mira acá, a su alrededor, que ahí pues justamente gritaba y hacía pues justamente, ¿no? La protesta, ¿ah? Y una vez que estaban colgados ahí, tú ves ahí, mira, colgados ahí, luego fueron cortados las hojas y cayeron a las baldosas, se estrellaron, imagínate. Y la gente empezó pues a jalarlo, tantas cosas que ocurrieron ahí, hasta quemaron su cabeza. Y aquí en esta parte se ve, mira la gente, mira la gente, tú acá. La gente se ve ahí como hormigas, se ven ahí, mira
mira cómo están ahí en ese enfrentamiento. O sea, por supuesto que algunos estaban de acuerdo, no, pero la mayor parte ¿no? de la gente estaba de acuerdo que ya estos militares pues ya no toman el poder, pues, ya no se hicieran con su prepotencia que ellos tienen, ¿no es cierto? No podían tomar el poder bajo ningún punto, pues. Entonces ellos estaban de acuerdo que, pues, tomara el poder, ¿no es cierto? Un gobierno civilista que estaba representado por Manuel Pardo y Lavalle, Pepe Salomón. ¿Sí? Muy bien, pues espero que me hayas podido escuchar algo, pues, ¿no? Por lo menos, a ver. Ahora, ¿qué me dice? Una opinión, a ver, acerca de el tema que hemos tocado hoy día. A ver, Julka, a ver, me quedan 5 minutitos. A ver, Julka. A ver, un ratito, Julka, mientras tú estás pensando. Sí, mi amigo Eduardo, sí, tú me querías algo preguntar. Pero profesor, mira, usted había dicho que existían 4 hermanos, ¿no, profesor? Sí. Pero cuando usted nos estaba contando, solo mencionó como a 3, profesor. ¿Qué pasó con el cuarto hermano? No, o sea que parece que ahí habían 2 hermanos que a ver, ¿cómo le dicen esos? No, cuando son, creo que son mellizos o algo así. Gemelos. Algo así. Entonces, están pues ahí los 4 hermanos, son Marceliano, Tomás, Marcelino, pues, ¿no? Ellos son los 4 hermanos que justamente hacen la protesta, porque no estaban de acuerdo, pues, ¿no es cierto? Muy bien. Creo que son 3. Ya, muy bien. A ver, ¿qué me puede... Un comentario, pues, a ver, mi amigo Julka. Yo veo que estaba ahí muy concentrado ahí en la clase. Yo, profesor. A ver, Pues, profesor, pues yo opino que fue pues también tuvo causas. Las causas, como causas que, a ver, fue, las causas fue que derivó en el asesinato del presidente de José Balta. ya. Pero, a ver, ¿cuáles fueron una de las causas? Dime, a ver, por favor, Julka. ¿Cuáles fueron una de las causas? A ver, que los militares querían tomar el poder nuevamente con su forma, o sea, esa prepotencia, ¿no? Porque ellos, los militares, ellos daban el golpe de Estado, pues, en cualquier momento. ¿Me entiendes? También resultó el golpe de Estado derrotado. Ya, pero ¿por qué ellos querían dar golpe de Estado a José Balta? ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo que entre un presidente civilista. ¿Por qué? A ver, ¿por qué quieres saber? A ver, voy a darle pase a mi amigo, a ver, Iker, a ver, Iker, ¿por qué crees tú Profesor, ¿podría repetir? Sí, ¿por qué no estaban de acuerdo? A ver, ¿por qué no estaban de acuerdo los gobiernos, los militares a que entrara un civilista? ¿Por qué no estaban de acuerdo ellos? ¿Qué les molestaba? Yo, profesor. A ver, Porque, porque había sido elegido por toda la población. la población. A ver, Abigail. Porque sus sueldos iban a ser afectados, profesor. Ya, muy bien, sus sueldos iban a ser afectados. ¿Qué más, Eduardo? A ver, ¿algo, Eduardo? Eduardo, algo me quiere que decir, a ver. Sí, Dice, profesor, para mí fue porque sus sueldos iban a ser afectados, profesor, y porque era como un presidente elegido por las personas. las personas. A ver, ¿algo me puede decir, por favor, Flores? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. A ver, ¿y qué algo me quisiera? Sí, profesor, porque fue el, el primer presidente con constitucional civil y también por lo que dijo a Miguel de que se le iba a bajar su sueldo. Claro, ¿no es cierto? Sí, pues los militares no estaban de acuerdo porque justamente o sea, a ver, esos privilegios, ahora apágame pues su música, por favor, yo ya me voy a poner acá a bailar ya. Franco, tu micrófono. Apágame tu música, ahorita me pongas a bailar ya, Franco. A ver, sí, pues ellos no estaban de acuerdo, ¿por qué? Porque esos privilegios que ellos lo tenían, ¿no es cierto? Por supuesto que les iban a bajar, pues. Ya no iban a tener toda esa bonanza que digamos, ¿no es cierto? Los sueldos que ganaban y sobre todo los ascensos, pues, ¿no es cierto? Los ascensos, porque cada tiempo los ascensos daban ascensos y ellos estaban en el poder, pues. Entonces, estando en el poder, ellos manejaban a su antojo, que digamos, en aquel momento, el Estado, pues, ¿no es cierto? Y como no estaban de acuerdo, se agrupaban y daban un golpe de Estado, pues eso es lo que ocurrió, pues, con los militares que hubieron a hacer más adelante, pues, ¿me entiendes?
¿Ves? Entonces, por eso que estos cuatro personajes, ellos también quisieron, pero no les salió. ¿Por qué? Porque no tuvieron el apoyo del pueblo. A ver, el pueblo estuvo de acuerdo con el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, mis alumnitos. Bien, mis queridos alumnos, ya me despido también, ya se me va ya la hora, así que chicos, les dejo, ya les mando la información, así que espero pues que puedan haber captado la información. Y nos vemos hasta la próxima clase, chicos, ¿ya? Profesor. Chao, chicos, nos vemos. Chao, profesor. Nos vemos mañana. Ah, chicos, nos vemos mañana. Chao, profesor. Chao, chicos, nos vemos, chicos, todos. Nos vemos.